Dice ejercicio programación lineal, método gráfico, maximización. Anna Scott ha decidido A la dedicarse producción, perdón. a la producción y venta de dos clases de relojes digitales. Según sus cuentas, la ganancia que obtiene por la producción y venta de dichos relojes es de 400 quetzales por el de hombre y 500 quetzales por uno de mujer. Las horas semanales son las que cuentan para producir los relojes, son 300 para el ensamble de relojes y 240 para la inspección y empaque. La fabricación de un reloj de hombre requiere 2 horas de ensamble y 2 horas de inspección y empaque, mientras que el de mujer, 4 horas en ensamble y 3 horas de inspección y empaque. Además, se sabe que no se deben producir más de 100 relojes sumando las dos clases. Gráficamente, ¿cuántos relojes de cada clase se deben fabricar para lograr lo que se desea, Ana? Muy bien, gracias Sergio. Bueno, vamos a quitar ahorita de pantalla esto, el texto igual lo tienen ustedes por allá. Y entonces nos vamos a quedar nosotros ya por acá con nuestra pantalla con la resolución del ejercicio. Bueno, primero se recuerdan que cuando nosotros empezamos a hablar un poquito de la teoría, dijimos, tenemos que tener claro que hay aspectos fundamentales de este método. Programación lineal, modelos matemáticos determinísticos, que es sinónimo de programación lineal, y que en el tema de programación lineal nosotros dijimos que básicamente en el curso vamos a tratar dos métodos, el método gráfico y el método simplex. También hicimos por allí la observación que cuando nosotros hablamos de cada uno de estos, ya sea simplex o sea gráfico, tenemos, y por ahí nos lo dice la presentación que está compartida, prácticamente la posibilidad de poder maximizar o de poder minimizar un objetivo. Entonces, ¿qué dijimos? Elementos fundamentales, identificar cuál es el objetivo del ejercicio, del problema que queremos resolver, ¿sí? Segundo, que ya hemos identificado el objetivo, debemos identificar cuáles son las variables de decisión. ¿Se recuerdan que en el tema anterior también estuvimos hablando de variables? Y tercero, dijimos otro elemento importante es que debemos ubicar o identificar cuáles son esas restricciones o esas limitaciones que me dan a mí o que tiene el problema para poderlo resolver, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo eso, otra característica importante del método gráfico, y hago la observación. Ahorita, pues no, tal vez no lo vamos a ver tan palpable esa diferencia, porque por lo menos en esta semana, ahorita no nos va a dar tiempo empezar a ver el método simplex, pero como estamos hablando que en programación lineal hablamos de gráfico y simplex, dos métodos, la diferencia fundamental entre el gráfico y el simplex es que el gráfico lo utilizamos para resolver problemas de programación lineal con dos variables, mientras que el método simplex lo utilizamos para tres variables. Ahora bien, yo quiero preguntarles si alguien me puede recordar por qué dijimos que el método gráfico básicamente lo utilizamos con dos variables. A ver, ¿quién se recuerda? Porque esto lo platicamos la semana pasada. Por favor. A ver, compañeros. Porque se utilizará un plano cartesiano para representarlo. Gracias, Cristian. Exactamente esa es la respuesta. Como su nombre lo dice, nosotros vamos a graficar o vamos a encontrar esa respuesta, esos valores de las variables a través de una gráfica. Y para hacer esa gráfica, nosotros vamos a utilizar el plano de coordenadas cartesianas. Básicamente, en el eje positivo, tanto de lo que nosotros conocemos como las X y las Y, o la abscisa y la ordenada.
Pero en este caso, utilizamos el método, el plano de coordenadas cartesianas, y lo que graficamos no precisamente va a ser X y Y, sino X1 y X2, que corresponde a la variable 1 y a la variable 2. Por eso decíamos, hacer un método gráfico con un plano de coordenadas cartesianas en el que tengamos 3 variables, tendríamos que pasarnos para otro cuadrante de ese plano de coordenadas, ¿verdad? Que sería algo sumamente complejo y que quizás no podríamos llegar a una respuesta de forma óptima, ¿verdad? Entonces, por esa es la principal razón por qué se utiliza el método gráfico cuando tenemos 2 variables y por qué utilizamos simplex cuando tenemos 3. Bueno, teniendo bien claro esto, que tenemos 3 elementos importantes en el método gráfico: el objetivo, las variables y las restricciones. Entonces, regresemos nosotros a ese ejercicio que tenemos por allí. Nos decía el texto que Ana quiere dedicarse a producir y a vender 2 tipos de relojes. Al final, nos hace por ahí la pregunta el texto y nos dice, nos hace la aclaración, ¿verdad? Que de forma gráfica nosotros identifiquemos prácticamente cuántos relojes de cada clase debe fabricar Ana para lograr el objetivo. Observen ustedes que prácticamente en el texto en ninguna parte a mí me ha dicho exactamente o literalmente cuál es el objetivo de Ana. Pero sí me está haciendo alusión a que ella tiene una ganancia por la producción y venta de esos relojes. Entonces, se recuerdan que cuando empezamos a platicar del tema, o por lo menos en la parte teórica, yo les decía a ustedes, muchas veces los ejercicios no les va a decir a ustedes maximice, minimice, sino les va a dar el texto y le va a decir optimice el recurso. Tal vez a algunos sí le diga maximice la ganancia, minimice los errores, posiblemente, pero parte de la interpretación que nosotros debemos hacer es qué variables me está dando a mí el ejercicio. Bueno, en este caso, las variables, recuérdense que las variables de decisión son las que están sujetas a ciertas restricciones. Y aquí la pregunta sí nos orienta bastante, porque la pregunta final nos dice que cuántos relojes debe producir Ana. Bueno, entonces, lo primero que nosotros identificamos, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de Ana en este caso en específico? A ver, ¿qué será lo que ella quiere alcanzar a través de este modelo matemático con esas 2 variables que tiene? A ver, por favor. A ver, ¿quién por ahí? Ana Lourdes dice maximizar. Vamos a ver. Maximizar ganancias. Correcto, ¿sí? Entonces, el objetivo, y vean, por eso dije, el caso que nosotros estamos viendo ahorita es programación lineal, aquí, método gráfico, y en específico del método gráfico es la maximización, ¿sí? Bueno, acá nos dice, nos está hablando que Ana tiene ganancias y por lo tanto, lo que Ana va a querer definitivamente va a ser maximizar, o bien como nos dice el texto, optimizar, pero que es lo mismo a maximizar esas ganancias, ¿sí? Bueno, ahora, para que Ana pueda maximizar esas ganancias, ¿qué variables o qué elementos va a utilizar ella para maximizar esas ganancias? ¿Con base en qué ella puede maximizar las ganancias? A ver, por favor, ¿quién me responde por ahí? A ver, compañeros. Es Tal vez en el volumen de ventas, ¿no? Sí, las ventas, definitivamente. Pero, digamos, ¿qué variables? ¿Cuáles son las variables que estamos utilizando de las que se va a valer Ana para poder maximizar esas ganancias?
El reloj de Serían hombre. los relojes de hombre y de mujer, licenciado. Exactamente, muchas gracias. El reloj de hombre y el reloj de mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, a veces nos pasa que el ejercicio pareciera que está un poco confuso y nos confundimos entre cuál es la variable y cuáles son las restricciones. Pero acá, si nosotros volvemos otra vez al texto y leemos, bueno, me está dando precio, me está dando la utilidad que Ana obtiene por cada reloj. Y ahí específico dice por cada tipo de reloj. Entonces, mis variables, es decir, sobre las que yo voy a tomar decisiones de cuántos voy a vender, es en función de, en este caso, relojes de hombre y reloj de mujer. Bueno, entonces ya sabemos, ¿qué quiere Ana? Optimizar las ganancias o maximizar las ganancias. En este caso es lo mismo. Bueno, ¿ganancias de qué? ¿Cuáles son las variables de decisión de Ana? Reloj de hombre y reloj de mujer. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, pero para que Ana pueda llegar a ese resultado que ella quiere, que es maximizar ganancias de reloj de hombre y de reloj de mujer, a ella le están dando unas limitantes o unas restricciones en la que prácticamente le están diciendo o ella dice, bueno, yo tengo que optimizar esas ganancias de los relojes, pero para esto yo sé que solamente cuento con horas de ensamble, con horas de inspección y empaque, tengo un límite, tengo restricción en eso, ¿sí? Ella podría producir miles o cientos y cientos de estos relojes, pero como ella sabe que tiene esos limitantes, entonces con base en esas restricciones, ella va a llegar a una respuesta. Y adicional a esto, ¿cuál sería mi siguiente restricción? A ver, según el texto, ¿cuál sería la siguiente limitante que Ana tiene por acá? La producción total. Es la cantidad de producción total. Es la producción. Muchas gracias. Entonces, bueno, Ana dice, tengo cierta cantidad de horas de ensamble, cierta cantidad de horas de inspección y empaque, y adicional me están diciendo, yo sé que aunque yo quiera, por ejemplo, no puedo producir más de 100 relojes, que sería la producción total. Si nosotros logramos identificar sin mayor complicación esta parte de acá, compañeros, prácticamente tenemos, yo me atrevería a decir que tal vez el 40% de probabilidades o el 0.4 de probabilidades de poder resolver el resto del ejercicio de forma adecuada. Ahorita vamos a sumar otro 10% con un aspecto que es importante. Vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, el primer paso sería identificar el objetivo, las variables y las restricciones, que es justo lo que acabamos de hacer. Bueno, pero por ahí la teoría nos dice, cuando nosotros hablamos de un modelo matemático, lo que estamos diciendo es que matemáticamente y a través de un esquema vamos a plantear o a formular el problema que se nos está dando. Si ustedes veían el texto que estaba de forma descrita y nos estaba planteando las variables, la función, las restricciones, ahora el siguiente paso es plantear matemáticamente ese problema, sabiendo que lo que vamos a hacer es uso de programación lineal a través del método gráfico. Entonces, se recuerdan, compañeros, que decíamos también en algún momento en el tema anterior, siempre mis variables de decisión van a quedarme en las columnas, ¿sí? Entonces yo ya me estoy dando una idea de cómo va a quedar planteado, cómo va a quedar estructurado ese problema. Bueno, si yo sé esto, que las variables me van a quedar en las columnas, yo sé que aquí tengo reloj para hombre y reloj para mujer, que el reloj de hombre va a ser X1 y el reloj de mujer, perdón, va a ser X2.
Bueno, entonces las variables de decisión, que en este caso serían prácticamente el tipo de reloj, quedan en las columnas. Y entonces, por lo tanto, para poder armar yo esto, voy a colocar las restricciones en las filas, ¿sí? ¿Cuáles dijimos que eran estas restricciones? Horas de ensamble, la que tenemos arriba, horas de inspección y empaque, horas de inspección y empaque, y luego tenemos producción total. Producción total. Bueno, ¿cuánta era la utilidad? Porque por acá vaya la función objetivo. Vamos a identificar la utilidad para un reloj de hombre de cuánto es, por favor. A ver, compañeros. Utilidad para el reloj de hombre. 400 quetzales. Muchas gracias. 400 quetzales. Utilidad para el reloj de mujer, 500 quetzales. Bueno, miren cómo vamos nosotros ya armando nuestro esquema matemático ahorita con base en identificar esto. Y definitivamente esto lo identificamos con base en el texto, pero estamos ya haciendo el planteamiento matemático. Bueno, ahora viene una parte importante que es identificar qué cantidad de cada restricción necesitamos para cada elemento. ¿Sí? Bueno, por allí nos decía el texto que un reloj de hombre requiere en tiempo o en horas de ensamble 2 horas. Bueno, entonces, hora de ensamble, reloj de hombre es igual a 2. Y también me dice que para siempre el reloj de hombre, en horas de inspección y empaque, requiere de 2 horas. Y me dice que el reloj de mujer requiere en ensamble 4 horas, en inspección y en empaque 3 horas. Miren cómo estamos ya llenando por acá los espacios. Ahora vean, por favor, pongamos atención en esto para aquellos que están copiando y después que escuchemos la explicación, ustedes pueden seguir copiando o haciendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, me dice adicional a eso, que se sabe que no se puede producir más de 100 relojes sumando las dos clases. Entonces, yo pregunto, ¿qué cantidad corresponde acá, en el caso de producción total, para el reloj de hombre y qué valor corresponde para el reloj de mujer? A ver, como tenemos que llenar acá nuestros espacios, ver si aplica para los dos y si aplica para los dos, ¿qué valores debo colocar yo acá en esta parte? A ver. Tal vez 50-50, ¿no? Es buen análisis, pero a ver, ¿por qué 50-50? Me parece esa respuesta. Porque dice que no puede ser más de 100. Entonces, sí puede ser 100. Entonces, dividiéndolo 50-50 entre los dos. Sí, miren, el análisis es muy bueno, realmente, porque de hecho, en algunos ejercicios ya se van a dar cuenta ustedes que es muy válida esa respuesta, pero vean esto. ¿Te recuerdan que esto me va a servir a mí ahorita porque yo voy a hacer en algún momento uso también? Van a verlo ustedes de ecuaciones, planteamiento de ecuaciones. Si yo pongo acá 50 y 50, que al final me van a sumar 100, prácticamente yo puse la restricción de decir que debo producir 50 de cada uno. Pero recuerden que a mí esa es la pregunta que me están haciendo. ¿Cuánto de cada uno? Eso significa que yo todavía desconozco este valor. De hecho, es parte de lo que yo voy a averiguar a través del proceso, ¿sí? Bueno, vamos a llenar estos totales y ahorita vamos a terminar de explicar esta parte. Bueno, entonces por acá, ahora ya sabemos cuánto tiempo para cada reloj
en cada uno de estos procesos. Y también me dice el ejercicio que Ana, para horas de ensamble, tiene o cuenta con un total de 300 horas de ensamble. Y cuenta con 240 para inspección y empaque. Bueno, ya vamos por ahí. Y me está diciendo que la producción total no debe pasar de 100. Entonces, seguimos todavía con la incógnita que colocamos acá, que repito, me parece bien el análisis. Lo único es que si yo pusiera 50-50, prácticamente yo alteré la restricción, porque entonces estoy diciendo, voy a producir 50 de hombre y 50 de mujer. Pero resulta que esa es precisamente la pregunta que me están haciendo, es decir, no lo conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo correcto, compañeros? Vamos a colocar acá 1 y 1. Ahorita contesto por qué. ¿Qué significa esto? Que esta restricción, es decir, la de la producción total, como no me está diciendo cuánto de cada uno, pero sí me dice que no debo producir más de 100 entre los dos, entonces significa que esta restricción está afectando a las dos variables. Variable que es el reloj de hombre, X1, y la variable que es el reloj de mujer, X2. ¿Sí? Por eso es que colocamos de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Termino de explicar el cuadro y después, por favor, vamos a ver si tenemos dudas con esto. Bueno, por allí se recuerdan ustedes también que dentro del procedimiento, lo pueden ir a consultar ustedes cuando vean la presentación, decía que para esto, para este método gráfico, se hace uso de dos signos. El signo mayor o igual que y el signo menor o igual que, signo o símbolo. Bueno, entonces, esos signos, ojo con esto por favor compañeros, son sumamente importantes. Miren, hasta aquí prácticamente todo esto lo obtuvimos porque textualmente me lo está diciendo el ejercicio. Quizás esta parte no tan literal me la dice, ya expliqué el por qué quedó así, luego vemos las dudas, pero prácticamente todo esto sí me lo está dando el ejercicio. Pero, ¿cómo voy a saber yo ahora qué signo voy a utilizar? Mayor o igual que. Vean, me está diciendo que se sabe que contamos con 300 horas, o Ana cuenta con 300 horas de ensamble. ¿Será que Ana, para poder hacer su cálculo, si ya le dijeron que esa es una restricción, ya nos están diciendo que esa es una limitante, ¿será que ella en algún momento puede decir, bueno, dijeron que 300, pero yo voy a asumir que tengo 320? ¿Creen ustedes factible eso? No. A ver. No, ¿verdad? Porque nosotros debemos, y por eso es clara la teoría, debemos sujetarnos a estas restricciones. Por supuesto que ella, evadiendo la restricción, podría decir, bueno, a mí me dijeron que 300, pero si uso más tiempo, no importa, voy a usar más tiempo. No debe de hacerlo, ¿sí? Por eso le están poniendo restricciones. Entonces, si yo sé, o si Ana sabe que solo cuenta con 300, es decir, cuenta con 300 o menos, pero no se puede pasar de estas 300. Entonces, ¿qué signo utilizamos nosotros en esta restricción? Menor o igual. Menor o igual que, correcto, ¿sí? Vean que el ejercicio tampoco me marcó una limitante en decir, Ana cuenta como máximo con 300 horas. Bueno, pero si nosotros estamos bajo el entendido que estas son restricciones, yo sé que si a ella le dijeron 300 horas, ella tiene que hacer cálculos sobre las 300. Lo mismo, exactamente lo mismo sucede con las horas de inspección. Dice por acá el texto
que para las horas de inspección y empaque, bueno, no dice solamente, eso ya lo estoy agregando yo, pero dice que se tienen 240 horas. Lo mismo, ella tiene que hacer su modelo matemático, sus cálculos, con base en tener claro que solamente tiene 240 horas para inspección y empaque. Bueno, vean por acá, para la siguiente restricción, el texto sí es más explícito y nos orienta un poco más sobre qué signo vamos a utilizar. Porque nos dice, además se sabe que no se debe de producir más de 100 relojes. Aquí el texto pues es un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, si no puedo producir más de 100, es decir, voy a producir los 100 o menos, pero no me puedo pasar de esos 100. Bueno, prácticamente con esto nosotros tenemos el punto número 2, que es el planteamiento matemático o el planteamiento del problema, ya en un esquema. Estaba primero descrito, para poderlo hacer más rápido, identificamos las variables, el objetivo, e identificamos también las restricciones. Lo metemos a un esquema de tal manera que ya me permita a mí tener un planteamiento y paso al siguiente, que sería el número 3, la definición matemática de la función objetivo. Pero antes de pasar a eso, pregunto, ¿esta parte quedó clara, compañeros? Por favor. Bueno, yo espero que sí. Si no, pues me van diciendo por ahí si más adelante vamos teniendo dudas, por favor. Bueno, entonces... Disculpe. Sí, diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo ahí en el 1 y 1, fíjese que no comprendí. Bueno, mire pues, el ejercicio nos dice por ahí, ¿dónde está? Sí, que se sabe que Ana no puede producir más de 100 relojes. Quitemos esto aquí ahorita, ¿verdad? Me está diciendo más de 100 relojes. Bueno, eso significa que esta restricción me afecta a estas dos variables, porque me dice no puede producir más de 100 sumando las dos clases. Entonces, me está diciendo no más de 100, pero no me dice cuántos de hombre ni cuántos de mujer. Eso es algo de lo que yo tengo que averiguar. De hecho, esa es la pregunta final. Entonces, como yo no tengo claridad en qué proporción o en qué cantidad está afectando esta restricción a las variables, que es reloj de hombre y reloj de mujer, entonces yo coloco un 1 indicando que esta restricción afecta a estas dos variables. ¿En qué proporción o en qué medida? Todavía no lo sé. Eso lo voy a lograr identificar más adelante. Entonces, cuando nosotros desconocemos un valor, así como en este caso, colocamos 1 y 1, siempre y cuando el texto me esté haciendo referencia a qué variable se está afectando. Hago la observación porque de pronto podemos encontrar alguna restricción que solamente afecta a una variable y entonces ustedes pueden decir, bueno, la licenciada dijo que si no sabíamos, pues pudiéramos 1. No, no es tan así. Si el texto me hace referencia a que mi restricción me afecta a las dos variables, pero no sé en qué proporción o en qué valores o en qué cantidades, yo debo colocar 1 y eso me está indicando a mí. Esta restricción afecta a las dos variables. No tenemos claridad en qué cantidad, pero afecta a las dos variables. Por eso es que quedó 1 y 1. Ahorita que veamos el tema de las ecuaciones, de pronto por allí nos va a quedar más claro. A ver, Carolina, por favor. Licenciada, buenas tardes. Entonces, si el texto nos dijera, por ejemplo, que la restricción es de que no se pueden producir más de 50 de hombre, si nos dijera el dato, sí colocamos ese número. Exactamente. Depende del planteamiento, pero así es.
Si, por ejemplo, tuviéramos una restricción, muy bien, Carolina, que nos dice, por ejemplo, como lo que Carolina nos acaba de decir, se sabe que Ana debe producir o que no puede producir. Imaginémonos esto, por favor, no quiero confundirlos, por eso imaginémonos esto, que el texto dijera, se sabe que Ana no puede producir más de 100 relojes de hombre, punto. Ni más, por ejemplo, de 50 de mujer. Ah, eso es diferente. ¿Por qué? Porque entonces la restricción en la primera, donde me dice que no puedo producir más de 100 de hombre, solamente afecta a la variable hombre. Entonces le coloco un 1, indicando que solamente afecta a esto, y un 0 acá, porque no me está hablando de la variable de mujer. Ah, la siguiente restricción, sí, la siguiente restricción me está diciendo que no puedo producir más de 50 solo de mujer. Entonces, allí sería al revés. Por ejemplo, coloco un 1 en el de mujer y un 0 acá, porque esa restricción solamente está afectando a una de las variables. Pero en este caso, compañeros, me está diciendo que no más de 100 relojes, pero de las dos variables o de los dos tipos, hombre y mujer. Carolina y compañeros, no sé si esto está claro, por favor. Sí, licenciada, gracias. Entonces siempre sería el 1 o 0, pero no el número o el dato que nos den. No, el dato no, porque recuérdese que el dato es el total de la disponibilidad. Por eso, de hecho, aquí están los títulos para que nosotros nos vayamos orientando, ¿verdad? Aquí es básicamente los totales que me estén dando de cada restricción. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces, compañeros, ya tenemos el planteamiento matemático, que es el paso 2. Ahora vamos al planteamiento matemático de la función objetivo. Ya nosotros aquí arriba dijimos que la función o que el objetivo era maximizar u optimizar las ganancias. Matemáticamente, dígame. Solo con algo para que me quede así bien claro. Si en dado caso en el problema viniera, no se pueden fabricar más de 45 de hombre y 45 de mujer, y fuera específico, entonces tendríamos que poner 1 y 1 en cada tipo de variable, ¿no? Y 45 acá. Pero miren, ajá, sí, la verdad es que es buena pregunta, pero es muy parecida a lo que acabamos de hablar con Carolina ahorita. Si, por ejemplo, me dice que no se pueden producir más de 45 de hombre y más de 45 de mujer, sería el caso que yo les comentaba. Bueno, una restricción es solo para los de hombre y la otra solo para los de mujer, ¿sí? Pero si me dice el texto, por ejemplo, miren, hay otra forma de poderlo plantear. Si el texto me dijera que no se pueden o que se producen, por ejemplo, diariamente o semanalmente, 5 de hombre y 5 de mujer, pero que en total no excede de los 100, entonces a mí me hubiera quedado 5 aquí y 100, ¿sí? Pero eso va a depender de cómo esté la restricción. Si la restricción me dice que no se pueden producir más de 45 de mujer, como el ejemplo que nos acaban de plantear, entonces aquí sería 45, pero en el de hombre, porque estoy en el entendido que esta variable de producción de 45 solamente, esa restricción afecta solamente a esta variable, ¿sí? Si no, lo correcto es como está aquí, que era siembra, como está acá. No logré ver quién fue quien hizo la pregunta, pero no sé si le respondí, disculpe, si le logré responder o aclarar la duda. Sí, licenciada. Entonces, si dijera, perdón, Dígame, si dijera dígame. 45 de hombre y 40 de mujer, tendríamos que agregar otra línea para hacer la diferencia de restricciones. Exactamente, y mire, buena su pregunta, muy buena. ¿Por qué? Porque, compañeros, la limitante para este modelo gráfico, la limitante es en función
de las variables. Es decir, ya dijimos 2 variables, no más. Variable x1 y variable x2. Pero acá el problema a mí solo me daba 3 restricciones, pero por favor, no vayamos nosotros a confundirnos que aquí siempre vamos a tener solamente 3 restricciones. De hecho, podemos encontrar ejercicios que tengan hasta 5 restricciones, ¿sí? Entonces, buena pregunta para hacer esta aclaración. Si, por ejemplo, nos dijera no más de 45 de hombre y no más de 45 de mujer, por ejemplo, entonces aquí me tocaría a mí agregar otra fila para agregar mi siguiente restricción, ¿sí? Entonces, muy buena pregunta, por favor, para hacer esa aclaración. ¿Alguna otra duda, compañeros? Lo de los signos quedó claro, ¿verdad? Porque eso también es importante, especialmente para graficar. Ahorita, solo los dejamos aquí planteados y se quedan ahí esperándonos hasta que lleguemos a la gráfica. Ahorita estos signos no me van a servir para nada, ahorita, pero sí para lo que vamos a hacer adelante. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, vamos entonces, compañeros. El siguiente paso es el planteamiento matemático de la función objetivo. ¿Se recuerdan por allí que yo les había dicho, o habíamos visto, de hecho vimos en el ejemplo, en algunos ejemplos en la presentación, y decíamos que prácticamente la función objetivo se plantea de la siguiente manera. Vamos a ver aquí estamos. Bueno, entonces decimos que la función objetivo, es decir, FO, es maximizar Z. Este Z es de cajón, Z es prácticamente la denominación de la función, ¿verdad? Maximizar Z igual a, vean, ¿qué queremos nosotros maximizar? Esto que está acá, las utilidades, ¿sí? Entonces queremos maximizar Z, que van a ser igual a 400x1, es decir, 400 que se obtiene de esta variable x1, en este caso el reloj de hombre, más 500, que es este 500 que tenemos acá, de x2, que x2 es la variable que corresponde al reloj de mujer. Y aquí voy a aprovechar para hacer otra observación. Yo, por el orden en que me daba el texto, coloqué acá reloj de hombre y acá reloj de mujer. Alguien podría nosotros preguntarnos o preguntarse, mire, ¿será que me da lo mismo o me sale el mismo resultado si yo no coloco el de mujer como X2, sino como X1? Tiene que darle el mismo resultado. Si hace bien el procedimiento, eso no debe cambiar. Y mire, ¿será que me da el mismo resultado si no pongo las horas de empaque como segunda restricción, sino como la primera? Tiene que llegar al mismo resultado. Entonces, esa parte es importante que la tengamos clara, porque si no resulta que queremos llegar al mismo planteamiento todos, y no importa si para mí esto fue, el reloj de hombre fue X1, pero por ejemplo para Ana va a ser X, el reloj de mujer va a ser X1, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, entonces, función objetivo, matemáticamente, decimos maximizar Z, que es igual a 400 de X1, 400 es este que tenemos acá, X1 es la variable, más 500, que es la ganancia que tenemos, de X2. Y ese es todo el paso, ¿verdad? Pero nos tiene que quedar planteado, porque básicamente con esto nosotros estamos diciendo a dónde queremos llegar o qué queremos hacer. Bueno, pasemos ahora al siguiente paso. Voy yo a ocultar un poquito esto, por favor, para que nos quede el cuadro arriba y podamos ver lo siguiente. El siguiente paso prácticamente es que vayamos a definir las restricciones, es decir, esto que tenemos acá, en forma de desigualdades. Bueno, acá tenemos un cuadrito, pues ahora ya como le vamos a empezar a dar forma matemática,
lo vamos a sacar de allí y entonces la primera restricción nos va a quedar este 2 que tengo acá, 2 de x1, acá, perdón, 2 de x1, porque es la variable x1, más acá 4, que es este 4, x2 corresponde a la variable del reloj de mujer. Esto va a ser menor o igual a, solo jale el signo que está acá arriba, para este lado, menor o igual a 300. Entonces, ¿qué hicimos acá o qué tenemos que hacer en este paso? Pues algo tan sencillo como prácticamente extraer estos datos y colocarlos ya en forma de desigualdades. Yo le dejo por acá siempre a un ladito escrito a qué restricción corresponde, ¿sí? Porque esto me va a ayudar a mí cuando ya esté graficando. Bueno, siguiente inecuación o desigualdad, me quedaría 2x1, que es esto que tengo acá, más 3x2 más 3x2. Esto es menor o igual a 240. Esto que está acá, 240, ¿sí? Y esta restricción corresponde a horas de inspección y empaque. Termino las restricciones o las desigualdades y vamos a preguntar si tenemos duda. Bueno, tercera restricción. Vean qué pasa con esto que nos quedó acá, 1x. Miren, x1, yo le podría haber puesto por acá el 1, no pasa nada, pero ya sabemos nosotros que ahí está, aunque no lo veamos, ¿verdad? Más acá x2, y esto es menor o igual a 100, ¿sí? Y esta restricción corresponde a la producción total. Bueno, entonces, perdonen, solo quiero molestar a alguien por allí que anda con su micrófono encendido. Si me hicieran el favor de apagarlo, perdonen, muchas gracias. Bueno, siguiente restricción. Vean esto. Aquí prácticamente nosotros ya planteamos nuestras desigualdades o inecuaciones de estas tres restricciones. Y entonces, ¿de dónde sacamos la que sigue? Esta que sigue únicamente queda planteada porque es parte de la resolución o del proceso matemático que estamos haciendo. Y entonces, miren cómo queda la siguiente restricción. La siguiente restricción dice x1, es este x1 en sí la variable, más x2, miren, y x2, perdón, aquí es y x2, que es esto. Y yo me voy a encontrar por acá ahora un signo mayor o igual a 0. ¿Qué significa esta ecuación o esta inecuación o esta desigualdad que acabo de plantear? Lo que yo estoy diciendo acá, matemáticamente, es que tanto el valor de la variable x1 como el valor de la variable x2 deben ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? De tal manera que es probable que cuando yo ya llegue a la respuesta, porque recuerden que todo esto es para poder encontrar valores de una variable y poder dar solución a esta optimización, porque pues para encontrar valores de las variables, solo para encontrar valores de las variables, podríamos quedarnos únicamente con ecuaciones y matrices, que es el tema que acabamos de finalizar. Pero acá lo que queremos es optimizar o maximizar o bien minimizar algún recurso. Eso es lo que está haciendo diferente a lo que hicimos con matrices. Entonces, lo que me está diciendo esta última inecuación es que cuando yo llegue al final y encuentre valores para x1 y para x2, esos valores de las variables deben ser mayores o cuando mucho
iguales a 0. Porque de repente nos da por allí algún resultado que, por ejemplo, a mí se me ocurre decirles ahorita, nos va a dar como resultado menos 0.5, por ejemplo, o menos 5. Pongamos un número entero, menos 5. Y ustedes responden así. Entonces, cuando ustedes responden, bueno, por ejemplo, si fuera en este caso, vamos a suponer, Ana debe producir y vender como X1 me dio menos 5, entonces yo voy a poner menos 5 relojes. Eso no existe. Ana o no produce un reloj del modelo para hombres, que es X1, ¿sí? O va a producir 1, 2 o 3 o qué sé yo cuántos, pero Ana no puede producir menos 5 relojes. Entonces, básicamente a eso es a lo que me está haciendo referencia esta inecuación. Para que nos quede bien claro que si por allí obtenemos un resultado negativo, tenemos que ver en dónde pudimos habernos confundido. Por eso se llama la desigualdad de la no negatividad. Es decir, estos valores no pueden ser negativos. El de X1 y X2 no pueden ser negativos. Bueno, ¿preguntas con esto, por favor, compañeros? Silic, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Con respecto a la no negatividad, eso es porque en este caso estamos maximizando, o sea, lo que queremos es tener más. Pero si, por ejemplo, en algún ejercicio dijera algo así como de que necesita reducir sus gastos, entonces X1 y X2 sí deben ser menores a 0, o esto queda de una vez definido que siempre tiene que ser mayor a 0. Fíjese que me parece muy interesante también su pregunta, Samuel. Muchas gracias. Esta restricción aplica para todo, tanto para casos como de maximización o de minimización. La respuesta al porqué de eso es la siguiente. Porque resulta que nosotros, aunque lo que querramos sea minimizar, estamos encontrando valores para las variables, ¿sí? Entonces, si por ejemplo queremos minimizar el tiempo que hace, por ejemplo, los repartidores, 2 repartidores de pizza, por ejemplo, entonces nos dice cuánto tiempo menos o cuántas pizzas debe repartir cada vendedor para minimizar el costo. Ah, bueno, me va a decir que ese vendedor debe repartir 10 pizzas y el otro 5, o me va a decir que el repartidor 1 no debe repartir ninguna y el repartidor 2 debe repartir 10, por ejemplo. Pero nunca me va a decir debe repartir menos 2 pizzas, ¿verdad? Entonces, el por qué nunca nos debe de quedar 0 acá es porque independientemente si estamos minimizando o maximizando, lo que nosotros estamos encontrando son valores de variables. Por lo tanto, nunca podemos decir que vamos a hacer menos algo de una variable, ¿verdad? Esa es la respuesta. Pero me pareció muy interesante su análisis, Samuel, porque tiene mucho sentido lo que usted preguntó. ¿Quedó claro, Samuel? Sí, gracias, Lick. Ok, muy bien. Miren que yo aquí voy al cálculo porque no logro ver exactamente quién me habla, pero más o menos por las voces voy identificando un poco. Bueno, entonces, siguiente paso, compañeros. Dice cambiar de desigualdades a igualdades. Miren, esto pareciera que es como que no tiene sentido, pero en realidad nosotros matemáticamente estamos dejando todo el proceso que estamos haciendo. Entonces, para nosotros poder resolver esto, poder encontrar valores de las variables, necesitamos que estos signos que son desigualdades sean igualdades de tal manera que se conviertan en ecuaciones, porque las ecuaciones sí las podemos resolver. Entonces, este siguiente paso básicamente solo es para dejarnos allí enunciado o dejarnos claro que lo que hicimos fue encontrar o determinar las ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces tenemos por acá que lo que vamos a hacer es solamente cambiar el signo
de desigualdad al de igualdad. Solamente eso. Entonces, por eso les digo. Pero acá, compañeros, ojo con esto, solamente lo hacemos con las restricciones. Esta última, que siempre, a ver, voy a aclarar esto. Yo pude haber tenido acá 4 o 5 restricciones, pero esta última, la de la no negatividad, siempre la vamos a agregar como la última. Es decir, lo único que estamos aclarando que el modelo matemático nos hace con esto es aclararnos eso, que no podemos encontrar variables negativas. Bueno, entonces, pero para el efecto de convertir a igualdades, esta queda fuera porque no pertenece o no es parte del problema matemático como tal. Solo es básicamente como una observación que se nos está haciendo. Entonces, eso significa que yo acá solamente voy a pasar a ecuaciones las que corresponden al modelo matemático. Y entonces voy a decir 2x1 más 4x2 es igual a 300. Recuerden, ¿qué hice yo acá? Únicamente pasar, literalmente pasar este signo de desigualdad a una igualdad. De ahí los valores siguen siendo los mismos. Y la segunda, entonces me queda en la que me dice que 2x1 más 3x2 es igual a 240. Y tenemos la tercera, en la que vamos a decir que x1 más x2 es igual a 100. Yo, pues solamente por orden y para que nos vaya quedando claro, vuelvo a copiar acá a qué corresponde cada igualdad. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, es importante que nosotros vayamos teniendo claro y que en la medida de lo posible vayamos dejando claro esto porque cuando nosotros ya grafiquemos, vamos a necesitar tener claridad de a qué el resultado que tengamos, a qué inecuación corresponde. Por eso es que yo lo voy dejando acá descrito, para tener ahí más rápido y no tener que estar yendo hasta arriba y ver de qué era qué, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con el paso número 6, que esto es algo sencillo, pero que prácticamente de acá vamos a partir para poder pasar en sí a la parte de la gráfica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Prácticamente lo que nosotros necesitamos es calcular pares ordenados. ¿Por qué pares? Porque recuerden, acá ya venimos entrando al objeto como tal del método. Recuerden que dijimos, nosotros vamos a graficar y para hacer esa gráfica, pues vamos a hacer uso prácticamente del método matemático, o perdón, del uso del plano de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Bueno, entonces, compañeros, vamos nosotros acá a ir calculando nuestros pares de tal manera que podamos saber en qué punto nos vamos a colocar de x1, que es el de las x, y en qué punto nos vamos a colocar en el eje del x2 o lo que nosotros conocemos como el eje de la ordenada. Bueno, ¿qué hacemos para esto? Tomamos de base, lo vamos a hacer con cada restricción que tengamos. Solo las restricciones que pertenecen al modelo matemático. ¿Sí? La de la no negatividad no entra en cuenta en esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá el de x1, la primera ecuación, la copiamos textual acá, donde dice 2x1 más 4x2 es igual a 300. Yo la voy a copiar acá nuevamente porque ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos estos pares ordenados? Nosotros lo vamos a hacer acá, o lo voy a hacer yo, a través del método de pares ordenados. ¿Cómo así? Voy a hacer este método a través de la igualación a cero. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, o lo que se hace, mejor dicho, en el método de la igualación a cero, prácticamente es que una de estas dos variables puede ser x1 o puede ser este x2,
yo lo voy a igualar a 0. De tal manera que me permita encontrar el valor de la otra variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer acá? Yo voy a, por orden, digamos, voy a encontrar primero el valor de este x1. ¿Sí? Bueno, entonces voy a encontrar este valor de x1, por lo tanto, el que voy a igualar a 0 va a ser x2. Y entonces yo voy a decir que x2 es igual a 0. Bueno, ahora resuelvo el resto de la variable, perdón, de la ecuación, y me queda 2x1 acá, más 4, que es este 4, más 4x2, pero como yo ahorita ya le di un valor a ese x2, que es igual a 0, porque lo que quiero es prácticamente eliminarlo y poder encontrar el valor de x1, entonces, más 4x2, que es igual a 0, esto es igual a 300. Bueno, miren cómo me quedó acá la ecuación ya. Y entonces ahora simplemente voy a resolver y a empezar a despejar el valor. Entonces yo voy a decir acá 2x1 es igual a 300. ¿Por qué no tomo en cuenta esto? Porque 4 por 0 es 0. Entonces me queda solo 2x1 es igual a 300 y entonces acá con esto yo ya puedo resolver. En el siguiente paso, x1 es igual a 300, de 300 que está acá, dividido el 2 que acá está multiplicando y pasa para este lado de la igualdad dividiendo. Y entonces vamos a decir que x1 es igual a 300 dividido 2 y en ese sentido x1 es igual a 150. Bueno, ya ven, igualando a 0 acá x2, logré encontrar o llegamos, que era lo que necesitábamos, encontrar valor para x1. Bueno, ahora con esta misma ecuación, porque ya sé cuánto vale x1, hago exactamente el mismo proceso, el mismo procedimiento, solo que ahora la que voy a igualar a 0 es x1. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto vale x1, entonces ya no la necesito. Ahora necesito encontrar el valor de x2. Y entonces, resolviendo esto, yo diría, acá como x1 vale 0, entonces 2x1, que es igual a 0, más 4x2 es igual a 300. Bueno, y entonces 2 por 0 es 0, solo me quedaría acá 4x2 es igual a 300. Finalmente, vamos por acá a decir x2 es igual a 300 dividido 4, porque está acá multiplicando, pasa acá dividiendo, y entonces tenemos 300 dividido 4, y esto es igual a x2 es igual a 75. Bueno, entonces voy por acá guardando estos resultados porque estos son prácticamente los que me van a servir para hacer mi gráfica, para ir completando mi gráfica. Entonces ya calculé los pares ordenados para la primera ecuación. Calculemos ahora los pares ordenados para la segunda ecuación. La segunda ecuación dice que es igual a 2x1 más 3x2 igual a 240. Y repetimos los pasos o el procedimiento que hicimos con anterioridad, que acabamos de hacer. ¿Sí? Y entonces acá nosotros vamos a decir que para este caso, x2 es igual a 0. Yo normalmente empiezo con esto, ¿verdad? Para no confundirme ahí. Y entonces la ecuación de este lado me quedaría 2x1 más 3x2, ya dijimos que x2 en este caso va a valer 0, esto es igual a 240. Bueno, 3 por 0 es 0, entonces solamente me va a quedar acá 2x1 es igual a 240. Y acá x1 es igual a 240 dividido 2. El 2 pasa de este lado dividiendo.
Y entonces me queda por acá que x1 es igual a 240 dividido 2, esto es 120. Bueno, y tenemos por acá el siguiente par que es 120. Bueno, entonces vamos con el siguiente par ordenado. Lo mismo, compañeros. Ahora la que voy a igualar a 0 es x1. Y resuelvo la ecuación que me va a quedar de la siguiente manera. 2x1, que ya lo igualamos a 0, entonces por acá está multiplicado por 0, más 3x2 es igual a 240. De este lado, 2 por 0 es 0, entonces aquí me queda prácticamente 3x2 es igual a 240. Finalmente, vamos a decir entonces, x2 es igual a 240 dividido 3, que pasa del otro lado dividiendo, 240 dividido 3, y esto es igual a, compañeros, 80. 240 dividido entre 3 es igual a 80. ¿Sí? Y entonces tenemos ahora los pares ordenados para el siguiente punto. Voy a terminar de una vez con la tercera ecuación, los pares ordenados de la tercera ecuación. Vamos a ver si tienen dudas y si no, vamos a empezar con la gráfica, ya sabiendo cuáles son los valores de los pares ordenados. Y entonces vamos con la tercera ecuación. Como me decía a mí la ecuación, ¿se recuerdan? x1 más x2 es igual a 100. Bueno, y aquí está mucho más sencillo esto, ¿verdad? Porque ya no tengo que hacer mayores cálculos. Igualo a 0 x2, que es este. Y entonces, al resolver prácticamente, ahí sí que automáticamente se resuelve todo. ¿Sí? Ay, perdón, aquí me quedó esto. Entonces, x1 más 0, porque ya dijimos que x2 va a valer 0, esto es igual a 100. Y entonces, aquí automáticamente decimos que x1 es igual a 100. Acá no hacemos mayores cálculos, ¿verdad? Y lo mismo, compañeros, va a pasar de este otro lado, ¿verdad? Veamos de una vez todo el resultado por acá. Y entonces, si yo igualo a 0 x1 de este lado, entonces yo diría 0, que es el valor de x1, más x2 es igual a 100. Entonces, 0 más x2, esto es igual a x2, a x2 igual a 100. Y entonces, la respuesta es igual a x1 igual a 100 y x2 igual a 100. Bueno, pregunto, ¿tenemos alguna duda con esto, compañeros? Por favor. Hasta acá, hasta este punto, prácticamente estamos haciendo cálculos matemáticos. Lo demás fue puro planteamiento y estos cálculos matemáticos están sumamente sencillos porque solo igualamos a 0 una de las variables, despejamos para encontrar pares ordenados. Y aquí que solo fue prácticamente planteamiento y ordenamiento. Bueno, ¿tenemos dudas, compañeros, de dónde salieron o qué hicimos para este cálculo de pares ordenados? ¿No? Bueno. Licenciada. A ver, diga. Fíjese que de lo que estamos viendo ahorita no tengo dudas. Yo quisiera hacerle una consulta de otra cosa. No sé si solo a mí me está pasando, pero se me está complicando mucho sacar los datos de la hoja de trabajo número 5. No sé si solo pasa conmigo. No sé si me pudiese ayudar, aunque sea con un ejemplo. A ver. Sí, a mí también. ¿Quién me está hablando? A ver, Ana. Sí. Ah, ya. A ver. Miren, yo tengo los planteamientos ya. No se los he querido mandar porque el objetivo es pues, que precisamente nosotros procuremos hacerlos y veamos, ¿verdad? En dónde puedan estar las dudas. Como la hoja de trabajo es ya para el miércoles y ahorita ya no tenemos mucho tiempo, voy a solo a dejarles ahorita que vean cómo pueden hacer ustedes de una vez la gráfica, plantearla, para que el próximo día ya entre todos hagamos y entonces vamos a tomar estos minutitos que tenemos para que usted me pueda decir exactamente en dónde están sus dudas. Entonces, si ya tenemos los pares ordenados acá, prácticamente el siguiente paso sería, paso 7, 8 y 9 se hacen en uno solo y sería graficar esos pares ordenados que acabamos de identificar
cuando nosotros los graficamos, localizamos el área factible de solución y cuando encontramos esa área factible de solución, podemos localizar estos vértices o bien los que conocemos como puntos factibles de solución. Entonces, para que el próximo día de clases, por favor, compañeros, ustedes puedan tener una gráfica más o menos así, yo les aconsejaría, por favor, para el siguiente día de clases, el miércoles, si ustedes quieren irla haciendo, que la vayamos haciendo juntos, les aconsejaría tenerla tal vez de preferencia en papel. ¿Qué grafiqué yo aquí? X1 en el eje de las X y X2 en el eje de la ordenada. Por eso es que les decía que usamos un cuadrante del plano de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, observé cómo hice yo, y esto para que ustedes sepan cómo lo van a hacer. Observé cuál era el valor más alto de X1, de todos los puntos X1, y me di cuenta que el más alto era 150. Entonces, yo llevé mi gráfica acá, me pasé uno hasta 160, pero pude haberlo dejado en 150. Y lo mismo en X2, 180, y el más alto fue precisamente este X2 de 100. Lo llevé hasta 110 y así. Bueno, esto para que por favor ustedes puedan tener su grafiquita el próximo miércoles y así vayamos todos haciéndolo, ¿verdad? De preferencia si pueden tener por ahí algunas cuestiones de color, no sé, marcadores, crayones, lapiceros, lo que ustedes consideren. Y el siguiente día de clases hacemos la gráfica entre todos. Ahora bien, para darle acá unos espacios a Ana y a los compañeros que puedan tener dudas, dígame, creo que fue Ana la que preguntó, concretamente en dónde están las dudas o algo que usted me pueda decir para que yo pueda orientarme y saber cómo le puedo apoyar, Ana, por favor, mientras yo paso asistencia. Ana. Sí, fui yo. Bueno. Yo entiendo, bueno, según lo que dice el enunciado, que tenemos que utilizar la regla de Kramer en el ejercicio, en el planteamiento número 1. Ajá. Va. Y para hacer la regla de Kramer necesitamos tres conjuntos de datos. Aunque no se me olvidó el nombre. De 1, de 2 y de 3. Ajá, exacto. Pero para mí solo hay 2 conjuntos de datos. Ah, ya, entonces, le hace falta no uno. sé si yo me estoy perdiendo en el otro conjunto o no tiene solución. Sí todos tienen solución. Entonces, posiblemente tenemos ahí un error. A ver, dígame exactamente, por favor, Ana, qué ejercicio es. No sé si es el 1 o cuál es, para poderle orientar. Licenciada, el 1 porque no he hecho mayor cosa. Solo. Va, mira, pues el 1, dígame cuáles, es que yo tengo por acá varios, entonces, por favor, solo empiéceme con el enunciado para ver y orientarme qué es lo que dice el 1. Sí, dice, una empresa dispone de 27,200 quetzales para actividades. Perfecto, mire, pues para que no lo leamos todo y de repente nos dé tiempo por ahí ir aclarando las dudas, sí, miren, cuando nosotros utilizamos difícilmente, porque de hecho en las hojas de trabajo lo que pues procuramos es que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Como su nombre lo dice, entonces difícilmente van a encontrar algo que no tenga solución. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que encontrar, como bien dijo Ana, nosotros necesitamos encontrar valores para D1, D2 y D3. Eso significa que se recuerdan que dijimos que teníamos que tener una matriz cuadrada, ¿sí? Vamos a ver si me puedo aquí. Creo que es este. Vamos a ver. Bueno, entonces, dice el ejercicio prácticamente, y aquí miren, me está diciendo, ¿sí? Que la empresa tiene disponibles para la formación de sus empleados organizar 3 cursos, A, B y C. Ahora, de repente, Ana y compañeros, la duda se nos empieza a... ¿Se recuerdan que yo les decía? Desde el punto de saber qué va en columnas y qué va en filas. Siempre la variable o lo que nosotros queremos encontrar va en columnas. Entonces, la pregunta final dice, ¿cuántos empleados siguen cada curso? ¿Cuáles son los cursos A, B y C? Bueno, partiendo de ahí, yo sé que A, B y C me van a quedar a mí en columnas, ¿sí? Luego dice, o al inicio, el ejercicio dice, una empresa dispone de 27,000 quetzales para actividades de formación de sus empleados.
Después de estudiar las necesidades, nos menciona lo de los cursos y dice, la ayuda por persona para el curso A es de 400. Bueno, entonces miren pues, la primer, no es restricción, pero la primer ecuación, digamos, que nosotros vamos a plantear es esa que nos habla de la disponibilidad. Dice que la empresa dispone de 27,200. A ver, les voy a compartir por acá solo el primero para poderles explicar. Vamos a ver, solo el primero, porque no quisiera que vieran los demás para que ustedes hagan sus planteamientos. Rapidito, porque ya casi se nos va el tiempo. Y tal vez esto les pueda ayudar para plantear el resto. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a colocar esto por acá. Bueno, entonces dice que tiene disponibilidad de 27,000, ¿sí? La primera restricción o el primer elemento que encontramos es que tiene una disponibilidad de 27,000. Luego de mencionarme los cursos, que es A, B y C, me está diciendo por acá que ha decidido que la ayuda por persona para el curso A es de 400. Miren, esta disponibilidad tiene total para todos. Y se recuerdan, pero para cada variable voy a tener una distribución. Y entonces me está diciendo acá que para el curso A dispone de una ayuda de 400. Una ayuda de 400 por persona. 400. Luego me está diciendo para el curso B es de 160. Son estos 160 que tenemos acá. Y luego C, para el C, 200 quetzales. Bueno, perfecto. Ya tenemos nuestra primera. Yo no sé si la primera le había quedado así, Ana y compañeros, pero esta es la forma. ¿Cuánto disponemos? Sí, me había quedado. Ahí vamos, perfecto. Yo creo que siempre nos hace un poquito de ruido donde de repente encontramos que hay elementos que aplican para todos y elementos que solo aplican para uno. Similar a lo que acabamos de ver ahorita con el ejercicio que estábamos resolviendo de método gráfico. Luego dice, si la cantidad de trabajadores que se dedica al curso A es de 38, entonces aquí mire, tengo una restricción. Lo que estábamos hablando, o un elemento, lo que estábamos hablando hace ratito con el método gráfico. Resulta que me está diciendo que para el curso A yo tengo una característica especial, que para ese solo hay 38, específicamente para el A. Entonces, como solo me menciona que es para el A, curso A, 1, y es un total de 38. Tengo que tomar en cuenta esa característica. Entonces dice, es de 38. Esperen, por aquí me perdí de un valor, de un dato. Después de estudiar, se decide que 3 cursos con la ayuda de un... El número 100 me aparece en la primera línea, después de los 27,200. Ahí está, sí, esa, dice, ahí está. Una empresa dispone de 27,200 quetzales para las actividades de formación de sus 100 empleados. Entonces, tengo 100 trabajadores que tienen la posibilidad de estudiar cualquiera de los 3, A, B y C. Pero adicional a eso me está haciendo la referencia que para A solamente son 38. Entonces, la forma en que me queda es la siguiente. Pero estos unos que ustedes ven acá, compañeros, estos de arriba y este uno que está acá solito, hace mucho match con lo que acabamos de ver precisamente en el método gráfico. Hay momentos como este primer elemento que sí me dice, de los 27,200, 400 son para el curso A, 160 para el B y 200 para el C. Pero en este, por ejemplo, me está diciendo, solo tiene 100 trabajadores. Bueno, yo sé que esos 100 trabajadores, pues alguien puede decir yo quiero el A, alguien quiere decir yo quiero el B y alguien el C. Todavía no sabemos cuántos de cada uno, pero son 100 y esos 100 tienen que estar sí o sí en cualquiera de estos 3, ¿verdad? Pero adicional de eso me dice, pero para el A solamente aplican 38, por ejemplo, que es lo que tenemos acá. Y entonces A, 38, y como no me hace referencia específica para los otros B y C, entonces 0,
y 0. Ana y compañeros, ¿esto está más claro con esto que acabamos de ver? Muchísimo más claro, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Eli. Incluso, pues, sigue estando un poco difícil porque anteriormente en los problemas que habíamos tenido, dentro de las matrices se tenía un mismo, por ejemplo, como que sí de nos mencionaba minutos para y horas, todos. solo era de minutos y horas dentro de la matriz. Entonces eso era lo que a mí se me complicaba porque pues me faltaban datos en ese caso, si lo veía desde ese punto de vista. Y tienen razón, y qué bueno que hicieron la pregunta, porque a esto corresponde y ven, tiene mucho sentido con lo que acabamos de ver en el otro método. Claro que recuérdense, y miren, en este curso A que tenemos acá, tenemos dos cosas importantes. Primero, que solo me está haciendo referencia a un curso, por eso puse un 1 acá, solo en A, ¿sí? Y no me mencionan los otros. Eso significa que para los otros es 0, porque recuerdan que también de repente por ahí hemos encontrado ejercicios así, incluso en algún momento en el examen decía, mire, me hace falta. No, si no le menciona, ahí va a 0, porque no requiere de este, por ejemplo, no requiere de ese producto, no requiere de ese material. Entonces, si encontráramos esto, aquí es 0 y aquí es 1, ¿sí? Yo les voy a compartir los planteamientos posterior a que ustedes me entreguen la hoja. No para que ustedes la tengan mal, ahora no, sino porque vale la pena que ustedes hagan sus planteamientos y vean, y tienen cómo confirmar los resultados. Y al final yo les voy a mandar a ustedes los planteamientos para que ustedes puedan ver en efecto si estaban bien, si estaban mal, en dónde pudimos habernos equivocado, pero no se los mando ahorita porque yo sé que la parte de matemática, incluso si ustedes tienen ya por ahí sus fórmulas y toda esa parte, es hasta cierto punto sencilla, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, por favor, compañeros, gracias a los que hicieron la pregunta, de repente eso ayuda a los demás.